Hola, bueno, vamos a ver hoy en tecnología para la fundición lo que son las fundiciones grises, blancas y maleables. Bueno, primero, como fundición, si nosotros tenemos el diagrama hierro-carbono, vamos a tener que las fundiciones van a ser aquellas que están aleadas con un 1,9% de carbono hasta el 6,9-7%, que aquí tenemos totalmente cementita, ¿sí? Este es el diagrama estable hierro-carbono. Aquí vamos a tener fundiciones blancas. Si nosotros queremos ver para qué sirven las fundiciones, vamos a tener que tienen muy buena resistencia a la compresión, baja resistencia a la tracción, casi cero alargamiento porcentual, muy buena resistencia a las vibraciones. Esto es debido al grafito libre que tienen las fundiciones grises. Son fáciles de mecanizar porque el grafito hace de corta viruta. Entonces se tiene, cuando yo mecanizo una fundición gris, una viruta muy corta y aparte lubricando el corte con este mismo grafito. Tenemos muy buena colabilidad, muy superior a los aceros y muy buena resistencia al desgaste debido a su dureza superficial. Cuando hablamos de propiedades de las fundiciones grises, nos referimos a grises. Aquí las blancas no las tendríamos muy en cuenta. ¿Dónde se utilizan? En motores, los motores 6 cilindros de la antigüedad, o los grandes motores diésel, en vehículos, los 6 cilindros, automóviles hasta la década del 80, en motores diésel, todos los motores para camiones y motores agrícolas, ¿sí? Cosechadoras, tractores, bancadas de tornos, bancadas de fresadoras, agujereadoras, morsas, cuerpos de bombas. Y para la industria automotriz también sí tenemos un tipo de fundición gris como es la nodular. La podemos utilizar en puntas de ejes, o sea, grandes solicitaciones a las vibraciones y a la fatiga. Bueno, ¿cómo podemos fabricar las fundiciones grises? Primero, con un horno de cubilote, que es un horno que se usó en la década del 40 hasta la década del 60, con mucha intensidad, y que últimamente fueron superados por los hornos de inducción eléctrica, o los hornos eléctricos de inducción, perdón. Ya en la década del 80, década del 90, por ser mucho más fácil su manejo. En un horno de cubilote, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las partes más interesantes? Bueno, siempre vamos a tener una losa de carga en un entrepiso, un piso elevado, porque la puerta de carga está por aquí. Es un cilindro con refractario, un cilindro de acero rolado y soldado, luego con ladrillos refractarios. Esto es un anillo de sección cuadrada o rectangular que se llama caja de vientos, y por aquí vamos a inyectar el aire a través de quemadores, generalmente tiene 4 inyectores de aire, para acelerar la combustión del carbón de coque.
entra por un solo soplador y la caja de vientos lo distribuye en 4 entradas. Después tenemos lo que es la parte del crisol, ¿sí? Donde por aquí va a estar la piquera de escoria y por aquí va a estar la piquera de metal. Quiere decir que en la medida que el horno va fundiendo metal y se va lavando con el fundente, va a haber una separación de la escoria, los óxidos, desde el metal, y por densidad los óxidos van a estar flotando en el crisol. Cuando llegamos a una altura de los óxidos, que se puede calcular por el tiempo de colada, cuando uno le tiene la mano al cubilote, pinchamos por aquí, un tapón refractario y va a salir toda la escoria. Cuando no sale más escoria, pinchamos por aquí y va a salir todo el metal limpio, ¿sí? Funciona similar a un alto horno, nada más que es mucho más chico. Un alto horno, estamos hablando de 70 a 80 metros de altura, acá estamos hablando de alrededor de 10 metros de altura. Y bueno, las partes son similares, el crisol, todo lo que es el tragante, el talaje, o sea, donde se realiza la fusión del hierro por medio de la combustión del carbón de coque, que es el que entrega el calor. Como carga vamos a tener, antes de arrancar el cubilote, que es un horno de fusión continua, o sea, mientras tenga coque, metal y le estemos inyectando aire, va a seguir fundiendo. Entonces, ¿cómo lo largamos este horno? Con 3 cargas dentro de lo que es el etalaje. La carga está formada por arrabio de alto horno, ¿sí? La materia prima para fabricar el acero. Aquí tenemos la materia prima pura, con lo cual vamos a diluir la chatarra gris de desarmadero, o sea, de chatarrero que se compra, es el material más barato. El arrabio es el material más caro y que se utiliza para diluir la chatarra en elemento de aleación, por si vienen aleada esta chatarra. El coque de destilería, a razón de 10% por cada tonelada de la carga de hierro. Y la piedra caliza, que es el fundente, a razón de 34 kilos por cada tonelada de hierro. ¿Sí? Bueno, con esto, esta sería la receta de carga para cada carga. Cuando nosotros hacemos una colada, como esto es de fusión continua, terminamos una colada, cargamos la siguiente, ¿sí? Empieza a fundir la segunda carga y vamos a cargar la cuarta carga. Bueno, aquí tenemos visualizadas las cargas. En las cargas vamos a tener metal, caliza, piedra caliza, el fundente y el coque. El coque siempre va a estar debajo de cada carga porque una vez que se enciende va a entregar el calor suficiente para fundir el arrabio o la chatarra de hierro gris. Tenemos una carga, 2 cargas y la primera que está fundiendo y está llenando el crisol. Mientras tanto, la segunda y la tercera, con los gases monóxido y dióxido de carbono que van a salir por la chimenea, como están calientes, van calentando y poniendo en temperatura las cargas que vienen por encima. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 cargas para arrancar el horno, y aquí generalmente se arranca con leña de
maderas chicas que enciendan fácil. Con eso enciendo o le toma temperatura el carbón de coque de la primera carga, y cuando el carbón empieza a tomar temperatura, se empieza a poner incandescente, le empiezo a inyectar aire. Entonces ya para eso ya la madera se consumió y todo el calor es aportado por el carbón de coque. Bueno, acá explicamos un poco eso, cómo se arrancaría el cubilote. Y el fundente lo que hace es fluidificar la escoria, bajarle el punto de fusión, lavar el metal que está drenando por entre el coque, las piedras de coque, y comenzar la separación de lo que es la escoria del metal bueno, deseable, ¿no? Y va bajando y se va llenando lo que es el crisol. Aquí se va haciendo por densidad la separación, la escoria que es más liviana va hacia arriba, y cuando por estas mirillas, que son mirillas con una mica, que es un cerámico transparente, podemos ver si tenemos escoria. Cuando vemos que tenemos escoria, pinchamos. Mientras tanto el sangrado sigue, o sea, la fusión sigue, el goteo sigue. Colamos toda la escoria en una cuchara, y cuando no sale más escoria por aquí, tapamos y pinchamos el tapón cerámico que tenemos por aquí, y va a drenar todo el metal en una cuchara. Una vez que tenemos el metal drenado y llena la cuchara, tapamos y vamos a esperar la segunda fusión. Para eso hacemos una carga, una nueva carga, que puede ser la tercera o la cuarta, depende de cómo querramos arrancar la colada en el día. Y nosotros con el manillar y con la cuchara vamos a colar en los moldes nuestra fundición gris líquida. ¿Sí? No es un horno fácil de llevar si uno no tiene la suficiente experiencia, con lo cual se programan las coladas. O sea que uno moldea, tiene la cancha de colada llena de moldes, y cuando terminó de moldear, prende el horno de cubilote para comenzar con la fusión. Es decir, que se puede colar una vez a la semana o una vez cada 15 días, en función de las necesidades de la fundición. Estos hornos son pymes, son fundiciones muy muy chicas, de baja productividad. ¿Sí? Bien, el horno de cubilote, ¿qué ventaja tiene? Fusión continua, siempre está fundiendo, mientras tenga metal, mientras tenga carbón de coque, encendido, aire, va a seguir fundiendo. El costo de la fusión es muy bajo, cualquiera podría con una mínima inversión tener un horno de cubilote y realizar fundiciones. Se controla la temperatura. Si nosotros manejamos siempre la misma cantidad de carga, el 10% de la carga del metal, del hierro, y manejamos la misma presión de aire, podemos controlar la temperatura. Vamos a colar siempre la misma temperatura. Y la composición química, otra vez, todo lo que se carga va a ser la composición química. Es por eso que es necesario conocer la carga, bueno, el arrabio es conocido, sabemos la composición química, inclusive podemos tener un certificado de la composición química, pero lo que no es conocido es la chatarra. Entonces es muy interesante
tener un proveedor de chatarra conocido y desarrollado para que me entregue una chatarra con una composición química lo más uniformemente posible y con menos elementos de aleación en lo posible, para tener una composición química a lo largo de las fundiciones o las fusiones más o menos pareja. Las limitaciones, los carbones, el carbono que se puede obtener son generalmente altos. Es muy difícil obtener por debajo del 2,8%. De todas maneras, el carbono que uno maneja en una fundición gris está entre arriba del 3, 3,5%, con lo cual podemos hacerlo tranquilamente con este tipo de horno. Si queremos hacer una fundición aleada, es imposible de hacer, porque todos los elementos aleantes, como el cromo, molibdeno, silicio, se queman porque se oxidan fácilmente y van a la escoria. Es muy difícil obtener una fundición aleada. Y las temperaturas que maneja el cubilote son relativamente bajas. Bueno, acá tenemos un sangrado del cubilote. Esta es la caja de viento, el etalaje. Aquí están las distintas toberas de aire. Aquí está la piquera de escoria y aquí la piquera de metal por donde se sangra el cubilote. En la colada se le dice sangrado por la jerga en la fundición. Cuando vamos a los hornos de inducción, que es lo que hoy en día tiene la gran mayoría, todas las fundiciones podríamos decir, son muy pocos los cubilotes en existencia en el país, la gran mayoría ya tiene un horno de inducción. Aquí es muy fácil de manejarlo y de colarlo una vez que uno conoce su horno, y es mucho más rápida la fusión y puede fundir todos los días si quiere, porque se enciende, toma temperatura muy rápido, la colada es alrededor de los 60, 90 minutos, ya estoy haciendo la primera colada y después la segunda, la tercera, cada 45 minutos estoy colando. ¿Cómo funciona? Bueno, primero tenemos pues, uno de baja frecuencia, uno de alta y un horno electrónico. Generalmente los de baja y alta frecuencia trabajan por lo que es el efecto Joule. Quiere decir que si yo tengo una bobina eléctrica a la cual le mando corriente alterna, va a generar en un núcleo metálico por inducción una corriente que va a moverse, como es alterno el campo, va a moverse y puede llegar a agitar el baño líquido, y por efecto Joule elevar la temperatura del metal, y con eso el metal llega a la fusión y podemos manejar temperaturas muy superiores a la fusión de cada material. En la práctica nosotros vamos a tener el motor, el generador que genera la corriente alterna hacia las bobinas, un tablero que tenemos el banco de capacitores para manejar el coseno phi de nuestra energía entregada y de esa manera magnificar la potencia en las bobinas eléctricas. Tenemos un control de temperatura por una termocupla en el material, que nosotros seteamos la temperatura y en la medida si el horno o el metal está bajo en temperatura,
hace que aumente el número de revoluciones por minuto del motor por medio de una alimentación de corriente alterna. Con eso vamos a generar más energía va a ser más corriente inducida en el metal, con lo cual va a elevar la temperatura. Contrariamente, si nos pasamos de la temperatura seteada, va a reducir el número de revoluciones por minuto o va a limitar la corriente, con lo cual se limita el número de revoluciones por minuto del motor, va a generar menos corriente y el metal va a bajar su temperatura. Así sería un esquema de un horno de inducción moderno. Bueno, acá tenemos un corte, es una carcasa de acero rolada, tenemos las bobinas y las bobinas están inmersas dentro de un refractario. Por las bobinas también tenemos en los alrededores circulación de agua para que no se pasen de temperatura la bobina y se nos corte una bobina, con lo cual sería catastrófico porque tenemos que desarmar el refractario del horno, cambiar las bobinas, armar nuevamente el refractario, o sea que siempre vamos a tener agua a temperatura ambiente como refrigeración de estas bobinas, y son basculantes, con lo cual podemos trasvasar a nuestra cuchara luego de desgasificado, luego de conocer nuestra composición química. Si tenemos un espectrómetro cerca, podemos colar una probetita, ir al espectrómetro, analizar, corregir y mantener el horno en temperatura. Esto es, en un cubilote es imposible, no se puede manejar la composición química, se cuela lo que se carga. Aquí nosotros podemos manejar la composición química, o sea, nos da versatilidad, nos da tiempo como para analizar nuestra composición química. Bueno, aquí tienen otro esquema, el ingreso de agua, ¿sí? Las bobinas, por aquí también hay circulación de agua, todo esto es refractario, aquí está la bobina, esto es la carcasa de acero, esto es refractario compactado con un piso y aquí tenemos el metal. Así funciona un horno de inducción. Esto es lo que se utiliza actualmente en cualquier fundición de hierro gris, ¿cierto? Bueno, lo interesante es aquí que el horno de inducción produce un zumbido o chirrido debido a la magnetoestricción. Esto es muy utilizado por aquellos que conducen el horno, por el hornero, porque una vez que uno se acostumbra al sonido, si es más intenso o menos intenso, me está dando idea de la potencia que le estoy entregando y la temperatura que yo puedo llegar a tener en mi metal. Si tengo un zumbido o chirrido muy alto, muy agudo, que daña los oídos realmente, estoy entregando mucha potencia. Entonces uno le baja la intensidad de la corriente en el motor y el chirrido va a bajar un poquito. ¿Qué es la magnetoestricción? Es la propiedad que tienen los materiales magnéticos que cuando están en presencia de un campo magnético cambian de forma, donde estos comienzan a vibrar, y esta vibración lo hacen en forma sonora debido a la frecuencia de las fluctuaciones del campo. O sea, el campo entregado alterno hace que estos materiales comiencen a vibrar y esas vibraciones se emiten
se emitan en forma de sonido. Y hay un cambio de forma del material, pero continuo, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos del horno de inducción? Limpio, eficiente. Toda la energía que yo entrego en las bobinas se traduce en aumento de la temperatura. Hay muy poca pérdida de calor. Es ecológico, porque prácticamente no se pierde energía. Genera una cantidad de calor muy rápida, con lo cual se puede colar muy rápido, ¿sí? En el horno cubilote, al contrario, hay que esperar mucho tiempo para la primera colada. El tratamiento de metal, como dijimos hoy, es más controlable, me da tiempo de manejar la composición química. O sea que es muy versátil. Podemos emplearlo en todos los materiales ferrosos, todo lo que es fundiciones grises, aceros y no ferrosos también. Lo que sí, en aluminio es muy raro porque no necesita tanta temperatura, entonces generalmente utilizamos un crisol con gas natural, ¿no? Un quemador. Pueden ser de los tamaños que uno quiera, desde los de laboratorio, como los que hay en la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Materiales, que creo que tiene 50 kilos de capacidad de metal, hasta toneladas. Lo más común es 500, 600 kilos, 1 tonelada. Y la frecuencia van desde los de baja frecuencia, 50 Hz, a los de alta frecuencia, 400 kHz. ¿Cómo vamos a clasificar a las fundiciones? Vamos a entrar un poco en lo que es el metal. Las fundiciones de hierro la podemos clasificar en lo que son fundiciones grises, que el grafito está libre, ¿sí?, en una matriz de hierro, ferrítica o perlítica. Estas fundiciones grises pueden ser laminares, vermiculares o esferoidales, con distintas propiedades una de las otras. Las fundiciones blancas, en la cual vamos a tener la ferrita y el carburo de hierro, o sea, la que vemos en un diagrama de equilibrio, hierro-carbono. Luego, el carburo de hierro, si por algún método lo podemos separar, ferrita y carbono por otro lado, vamos a irnos de las fundiciones blancas a las fundiciones grises. Las fundiciones blancas, si tenemos algún tratamiento térmico, que después lo vamos a ver, vamos a tener las fundiciones maleables, llamadas de corazón negro y de corazón blanco. Bueno, estas tres son fundiciones grises. ¿De dónde partieron? De la fundición blanca. Acá tenemos, si tenemos la fundición blanca, tenemos esto, que es el carburo de hierro, hierro 3 carbono. Si logramos separarlo de alguna manera, el hierro va a formar la ferrita y el carbono va a estar libre formando el grafito. La fundición blanca es de muy poca utilidad, es muy dura, muy resistente, no tiene utilidad. Mientras que sí tiene mucha utilidad la fundición gris. Según precipite el grafito, tenemos tres tipos de fundiciones grises: la laminar, el grafito en forma de lámina; la esferoidal, son esferoides el grafito; y la vermicular, estos se llaman vermículos, donde son como láminas, pero de mayor volumen y de puntas redondeadas.
¿sí? Bueno, otra vez el diagrama hierro-carbono. Si nos vamos a las fundiciones grises, nosotros vamos a tener la lámina de grafito y la matriz, que va a ser hierro. Puede ser ferrítica o puede ser perlítica. Entre medio podemos tener una fundición gris atruchada, en la cual vamos a tener esta perlita, vamos a tener esto que es la cementita, vamos a perlita, por ejemplo, ferrita, y laminillas de carbono grafítico. Esto es indeseable, ¿sí? No, queremos una microestructura homogénea. Aquí tenemos problemas de colada, por alguna razón. La matriz ferrítica, ¿cómo la podemos obtener? Bueno, el carbono y el silicio son elementos que facilitan la grafitización, es decir, que desde lo que es la cementita vamos a tener ferrita más carbono grafítico. Carbono y el silicio. Y la estructura va a ser siempre ferrita. En cambio, si nosotros aleamos, además de ponerle carbono y silicio, le agregamos cobre, níquel, molibdeno y manganeso, puede ser uno o algunos o todos, podemos llegar a tener una perlita en la matriz. Va a ser una matriz más resistente, más dura, no tan dúctil como la ferrítica. O sea, aquí lo podemos hacer únicamente con el horno de inducción. No lo podemos hacer con el cubilote. ¿Cómo vamos a influenciar la microestructura? Gris, blanca. ¿Sí? Si nosotros tenemos un enfriamiento lento, vamos a tener fundiciones grises. Y si tenemos un enfriamiento rápido, vamos a tener fundiciones blancas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos en una misma pieza diferencias de espesores grandes, es muy probable que el espesor pequeño, con una velocidad de enfriamiento muy rápida, nos dé fundición blanca. Y en los espesores grandes, con un enfriamiento más lento, nos dé fundición gris. Es totalmente indeseable esto. La velocidad de enfriamiento también puede darse por enfriadores. Si nosotros ponemos enfriadores metálicos, ahí el enfriamiento es mucho más rápido y nos puede dar fundición blanca. ¿Para qué ponemos un enfriador? ¿Se acuerdan de lo que es defectos? Cuando nosotros tenemos grandes cantidades de volumen unidas a pequeñas cantidades de volumen, bueno, solidificaban en diferentes rangos de velocidades y se formaba porosidad en el mayor espesor, donde el volumen de metal era más grande y tardaba en solidificar. Entonces ahí le poníamos enfriadores para enfriar más rápido y colar sin ningún tipo de defectos, ¿sí? El espesor de la pieza. Bueno, si como dijimos hoy, si tenemos un espesor más pequeño, vamos a tener la capacidad de, o nos vamos a encontrar con la gran sorpresa de tener fundición blanca, que no lo queremos, porque el enfriamiento va a ser más rápido. Es lo mismo, uno es consecuencia del otro. La composición química. La composición química también tiene influencia en la microestructura, ya que el carbono y el silicio agregado son dos elementos grafitizantes. Entonces, con estos dos elementos va a haber mayor posibilidad
de tener fundición gris antes de tener fundición blanca. El carbono ya lo tenemos, con lo cual con el agregado del silicio vamos a tener una fundición hierro, carbono, silicio, con lo cual va a ser una fundición aleada. ¿Sí? Cuando tenemos una fundición aleada, estamos hablando del carbono equivalente. ¿Qué es el carbono equivalente? Y bueno, el porcentaje de carbono que tenemos en la aleación más el silicio que le agregamos para grafitizar. El fósforo también es grafitizante, pero también es fragilizante, por lo cual no es muy aconsejable meterle fósforo, ¿cierto? Todo esto dividido 3, esto más el carbono es el carbono equivalente. Entonces, cuando hablamos de fundiciones grises, vamos a hablar de una aleación hierro-carbono, silicio, y en vez de carbono tenemos el carbono equivalente. Entonces, con esto, ¿qué conclusión podemos llegar? Que las altas velocidades de enfriamiento y los bajos carbonos equivalentes nos van a dar fundición blanca. Las bajas velocidades de enfriamiento y altos carbonos equivalentes, es decir, silicio, presencia de silicio, nos va a dar fundición gris. Para ver antes de colar con qué fundición nos vamos a encontrar, es que nosotros hacemos el ensayo de cuña. Se realiza al pie del horno y antes de colar. O sea, hacemos la composición química en nuestro horno de inducción y hacemos el ensayo de cuña. Esto es muy difícil, casi imposible de hacer en un cubilote, ¿no? Entonces, hace muy bien en lo que es un horno de inducción. Entonces, nosotros tenemos una probeta en forma de cuña, con moldes de arena, hacemos moldecitos de arena, tenemos varios, porque vamos a hacer varias cuñas hasta ajustar el silicio, y vemos la fractura de esta probetita en forma de cuña, que la vamos a tener acá. Estas serían fracturas de cuñas. Fíjense que tiene longitud, es una cuña con longitud. Aquí tenemos este contenido y este espesor de fundición blanca. Tenemos mucha fundición blanca. Quiere decir que debemos ajustar el carbono equivalente. Le agregamos más silicio, aumenta el carbono equivalente, pasamos a esta, luego a esta, y posiblemente esta sea nuestra final, aunque es deseado colar eliminando la presencia de fundición blanca. Entonces hasta podemos hacer varias cuñas. Uno, cuando ya le toma la mano a la fundición, saca una cuña, puede dar algo de blanca, ajusta, le agrega un poco más de silicio, un 0,5% más al 2% que ya tenía, y es posible que desaparezca la fundición blanca. ¿Sí? Con un solo ajuste hacemos una nueva probeta y desaparezca. Es muy raro hacer 4 probetas. Bueno, lo importante es esta medida que me va a dar el espesor con el cual tendríamos que colar hacia arriba en nuestra pieza. Si yo mido mi cuña y este espesor es más grande que la parte más chiquita, el menor espesor de mi pieza, ya que mi pieza está por acá, hay más posibilidades de que en ese espesor seguramente vamos a tener fundición blanca. Entonces nuestros espesores tienen que estar
arriba, mayor a mi W. Acá tenemos nuestra tabla, nuestros ensayos de cuña, y vemos que las cuñas tienen un número. Con ese número van a ser las dimensiones, la base, la altura, el ángulo en grados, la longitud de la cuña en milímetros y el máximo W, o sea, el máximo espesor al cual nuestra pieza debe tener. ¿Sí? Si tenemos espesores más grandes, vamos a ir a nuestra pieza. El mínimo espesor es más grande que este W, nos vamos a otra dimensión de cuña. La idea es que no exista fundición blanca en la cuña. Se hace al pie del horno, el horno es muy versátil, no se espera, esto no tarda más de 3-5 minutos en hacer la cuña, con lo cual podemos realizarla normalmente. Esta probeta es una probeta de investigación, con lo cual en una fundición gris, en función casi sin silicio, muy poco silicio, un carbono equivalente normal, en función del espesor, vamos a ver dónde empieza a tener fundición blanca y en qué zonas va a haber mezclas. ¿Sí? Por ejemplo, este espesor me va a dar blanca, este espesor y este espesor va a dar mezcla, y ya a partir de estos dos últimos espesores tenemos fundición gris. ¿Sí? El ensayo de fluidez. Este se utiliza muchísimo, o se utilizaba muchísimo, en los cubilotes. ¿Sí? La fluidez, ¿de qué depende? Y bueno, de la temperatura de colada de mi metal, de la composición química de este metal, de la viscosidad del metal líquido, o sea, la viscosidad depende de la composición química y la temperatura, y del exterior, o sea, si tenemos moldes de arena más no tan masivos o moldes metálicos, ¿sí? De la transferencia de calor del exterior. Un molde de arena más grueso es más refractario, le cuesta transmitir la temperatura, con lo cual va a mantener el metal dentro del molde a temperatura, con lo cual podrá alcanzar todos los espesores más bajos y llenar sin ninguna clase de problema. Este ensayo es para ver cómo vamos a llenar mi molde, especialmente cuando tenemos piezas con diversidad de espesores y en algunas zonas con espesores muy bajos. Si yo quiero fluidez, aumento la temperatura y tengo fluidez, ¿sí? Y me aseguro que toda la pieza va a colar bien. Pero mayor formación de óxido, presencia de gases, un mayor contenido de gases, y si está muy caliente mi metal, puede haber una interacción metal-molde, con lo cual puede erosionar mi molde, arrastrar arena o fisurar el molde y arrastre de arena, con lo cual la pieza me sale con defectos de forma exteriores y aparte con arena en el interior. Entonces no tengo que irme en exceso de temperatura. Para eso tenemos el ensayo de fluidez. Entonces el ensayo de fluidez es para tener la temperatura más o menos acotada en la colada, no por debajo, porque no vamos a llegar a esta marca mínima que tiene que tener,
y no por arriba, que podemos, muy por arriba, podríamos tener defectos, otro tipo de defectos, ¿cierto? El ensayo de fluidez es un molde en arena que cual colamos por aquí y va a ser una espiral. Tenemos que superar mínimamente esta marca para decir que, bueno, estamos con la fluidez necesaria para llenar nuestra pieza. ¿Sí? Es para controlar la temperatura de mi metal. Bueno, vamos a hacer una segunda parte ya entradas en cada uno de las distintas fundiciones.